Hola mis amigos agrotubers, hoy ya acabamos nuestro capítulo que tenía que ver con siembra, manejo de material vegetal, tipo de semilla, y a partir del momento vamos a comenzar con el manejo de lo que son las podas en el cultivo de aguacate. Muchos se exageran y creen que eso es algo que se debe hacer pues constante, pero no, la verdad es algo que se debe hacer muy poco. No debemos estresar tanto los árboles y son como 4 o 5 tipos de podas. Acá las vamos a describir una a una, cuándo se deben hacer y por qué se deben hacer y cuándo no se deben hacer. Entonces esté pendiente, vamos a arrancar hoy con una poda que se llama la poda pinch o poda pellizco. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que antes de que nosotros iniciemos con la poda pinch, hay una poda que se realiza en el semillero. Digamos que la primera poda que nosotros realizaríamos obviamente es la del injerto, cuando estamos trabajando materiales vegetales de manera tradicional, cuando tenemos podas para hacer el tema también de los injertos. Entonces esa es una poda que ya le estamos haciendo al árbol, entonces es la primera poda. La segunda poda es una poda opcional que se hace 15 días antes de entrega del material vegetal. Esto lo hacen los semilleros para que el árbol abra sus ramas. Algunos semilleros no lo hacen y no es necesario que lo hagan, listo, y el árbol solito va a determinar cuándo abrir. Entonces hablemos de lo que es la poda de formación estructural o la poda pellizco. Esta poda se realiza aproximadamente 30 días después de que la planta se trasplanta en campo. Es decir, mire que les estoy diciendo que el viverista puede hacer una poda o no. Si el viverista la hace, no es necesario hacer la poda de formación estructural. Si el viverista no la hace y el árbol va para campo, el usuario tiene la opción de elegir si dejar crecer la planta y después realizar una poda aproximadamente a los 5 meses, o a los 30 días de estar en campo la planta se le hace un corte en la punta, pellizcando la puntica del árbol entre 50 y 60 centímetros de altura para que la planta bifurque. A mí en lo personal no me gusta hacer esta poda porque el árbol solo indica cuándo debe hacer su bifurcación. Si nosotros hacemos esta poda antes de tiempo, antes de que el árbol se bifurque solo, estamos generando que el árbol no produzca su potencial genético a full, porque le estamos induciendo que se tiene que quedar enano o que tiene que generar cierto tipo de ramas. En cambio, si dejamos al árbol que fluya, es mucho mejor para él. Por eso les digo, a mí en lo personal no me gusta hacerla, pero hay personas que sí les gusta hacerla. Entonces, aquellos que les gusta hacerlo, como les digo, entre los 50 y 60 centímetros de altura, si la planta no ha generado bifurcación, se hace la poda pin, se realiza un corte en el ápice para inducir las ramas laterales. Ojo, si se siembra pensado en lateralidad, o sea, en que el árbol crezca mucho hacia los lados, sirve mucho también. Si estamos sembrando, digamos, 100 árboles por hectárea, que sean árboles gigantes, pues no es necesario hacer este tipo de poda. La poda se puede realizar con tijera o con la mano, por eso a esta poda se le llama pellizco, o en inglés la palabra pellizco significa pinch. Ahí me dispensan ustedes este árbol, pero bueno, esto fue un árbol que le hicimos la poda, un árbol caducifolio, significa que tumba sus hojas y nos permite ver bien la estructura de sus ramas. Es un árbol que a los 50 centímetros de altura bifurcó, abrió y generó unas ramas como debería formarse en los árboles. La poda pellizco o pin se puede repetir 2 o 3 veces al año si se programa una ronda en el cultivo buscando ramas que tengan más de 50, 60 centímetros, muy largas, etioladas, a veces cuando aplican hormonas. Entonces ahí pues se pueden hacer cortes para que la planta deje de tener una rama y genere 2 o 3 ramas. A eso es lo que llamamos bifurcación.